Daremos comienzo con la clase número 10 de Éxodo. La palabra es a partir del capítulo 19 y 20. En el capítulo 19 dijo que hay bendición para los que cumplen con el pacto. Leamos los versículos 1 y 2. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí, y allí en el desierto acamparon frente al monte. Ya habían pasado 3 meses desde que salieron de Egipto. Llegaron al desierto de Sinaí. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí. Y allí en el desierto acamparon frente al monte. Tardaron más tiempo porque hubo varios sucesos difíciles y pruebas que pasaron. Versículo 3 y 4. Al cual subió Moisés para encontrarse con Dios, y desde allí lo llamó el Señor Jehová y le dijo: Anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárele esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto, y de los que los he traído hacia mí, como sobre alas de águila. Moisés subió para orar a Dios, y allí Dios lo llamó. Le dijo: Anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Que recuerden todo lo que hizo en Egipto. Que recuerden cómo Dios los guió hasta donde están, como bajo las alas del águila. Dios nos guía bajo sus alas de águila. Dios nos entrena. El águila, para enseñar a volar a sus pichones, lo pone sobre su espalda y lo lleva hasta un lugar alto y lo deja caer. Así va repitiendo este peligroso y duro entrenamiento. Entonces se va formando un águila fuerte. Dios desea formar nuestra fe como la de oro refinado. En Job capítulo 5, versículo 17, dijo: Dichoso aquel que recibe la corrección de Dios. ¿Por qué dice que bendito el hombre que recibe corrección de Dios? Esa persona es verdaderamente bendecida. Significa que recuerden esto. Lo dijo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Versículos 5 y 6. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, será mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícale todo esto a los israelitas. Dios le habló a Moisés. Dijo: toda la tierra me pertenece. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, dijo, entonces serán mi propiedad exclusiva
entre todas las naciones, que seremos de la propiedad del Señor, un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Ustedes creen que todas las cosas del mundo le pertenecen a Dios? ¿Creen que todo el universo, toda la tierra es de Dios y que Dios es su creador? Entonces, ¿por qué no oran? ¿Por qué no oran pidiendo? Hay muchos creyentes que se preocupan y se angustian, pero no oran. Los fieles, en vez de orar, están preocupados y angustiados. No oran. Debemos orar a Dios y recibir. Dijo que escuchen bien lo que les digo. ¿Qué palabra debemos escuchar nosotros? Primero, debemos cumplir bien con los 10 mandamientos de Dios. Eso es lo primero. Segundo, hay pautas básicas que los fieles deben cumplir en su vida espiritual. Esos son, primero, que deben respetar el día domingo del culto. El domingo debe ser día de reposo completo. No debe ir al trabajo. Realizar un examen un domingo está mal. Tampoco debe realizar compra-venta. Los domingos no deben utilizar el dinero en otras cosas que no sea para la obra de Dios. Otra pauta básica de la vida de fe de un fiel es cumplir con los diezmos. En Malaquías, capítulo 3, versículo 8, dijo que no entregar el diezmo a Dios es como robarle a Dios. Los siervos de Dios también tienen que ofrendar el diezmo. Eso es buena vida de fe. Tercero, no debe comer de la comida ofrecida a ídolos. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 18, dijo que el que come de lo sacrificado es lo mismo que haya participado del sacrificio. Aunque no haya ofrecido ceremonia de sacrificio a los antepasados muertos, pero si come de la misma, es haber idolatrado, es pecado. Lo básico para los fieles es respetar el día del Señor, diezmar y no comer de la comida ofrecida en sacrificio a ídolos. Hay que escuchar la palabra de Dios, pero ¿qué palabra debemos escuchar? Tercero, hay que comprender correctamente la voluntad de Dios para mí y obedecer. Hay una voluntad de Dios para mi vida. También hay voluntad de Dios para con nuestra familia, nuestra iglesia. Aunque sea difícil, hay que obedecer. Cuarto, hay que cumplir con los mandamientos dados para esa generación. Hay mandato que le ha dado para esa generación. Jesús, después de haber resucitado, dijo a los discípulos que no se fueran de Jerusalén y oraran, que cumplan con su mandato. Hay palabras para esa generación. Dijo que cumpliera con el pacto. ¿Qué significa? Dijo, cumplen mi pacto.
Primero es creer en Jesucristo. Creer en Jesús es lo mismo que participar del pacto de Dios. Nosotros recibimos a Dios, nos relacionamos con Dios y debemos recibir la guía y la soberanía de Dios. Cumplir con el pacto, segundo, es cumplir con los principios y las normas de la Biblia. Cumplir con los principios y normas. Si reflejado a la luz de la palabra de Dios está bien, lo hacemos, si no, no debemos permitir. Aunque estemos en situaciones muy difíciles, Dios siempre nos abre el camino de escape. Así lo dice a partir de Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Aunque vengan los enemigos, estos saldrán corriendo por 7 caminos. Pero si no obedece el pacto de Dios, Dios los maldecirá. Debemos ser pueblo que cumplamos con el pacto de Dios. En Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1, dijo que pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Debemos sostenernos del nombre de Dios y obedecer su pacto. Versículos 7 y 8. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió a una sola voz: cumpliremos con todo lo que el Señor Jehová nos ha ordenado. Así que Moisés le llevó al Señor la respuesta del pueblo. Moisés comunicó la palabra de Dios a todos los líderes y al pueblo de Israel. Y todo el pueblo respondió a una sola voz: cumpliremos con todo lo que el Señor Jehová nos ha ordenado. Obedecieron diciendo: sí, así lo haremos. Así que Moisés le llevó al Señor la respuesta del pueblo. Versículo 9. Y el Señor le dijo: voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo, y así tengan siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor Jehová lo que el pueblo le había dicho. Dios se encontró con Moisés en medio de una densa nube. Ese motivo fue, primero, para que el pueblo me oiga hablar contigo. Segundo, para que así tengas siempre confianza en ti. Que el pueblo de Israel reconociera que Moisés es verdadero siervo de Dios, nuestro verdadero líder. Existen siervos que Dios usa. Son siervos temerosos de Dios. Ellos no temen a los hombres, sino a Dios. No hacen lo que los hombres desean, sino lo que a Dios le agrada. Si el siervo de Dios hiciera la obra mirando a los hombres, entonces no sería siervo de Dios, sino de hombres. Sin importar donde Dios me deje, hay que obedecer bien la voluntad de Dios. Versículos 10 y 11. Y el Señor le dijo: ven y consagra al pueblo hoy y mañana.
diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte de Sinaí a la vista de todo el pueblo. Dijo, ve y consagra al pueblo hoy y mañana, diles que laven sus ropas. Y que cada uno se limpien. Y que al tercer día iba a descender a encontrarse con el pueblo. Hoy en día, cuando vayamos a dar el culto dominical, no es tan necesario lavar la ropa o limpiarse. Pero debemos presentarnos decentemente delante de Dios. Cuando tengamos que ir a visitar a alguien importante, al presidente, ¿podemos ir desarreglados? Aquí, santificar, limpiar, significa arrepentirse del pecado y acercarse a Dios. Versículos 12 y 13. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedreadas o a flechazo. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. Dijo que cuando se acerque a Dios, pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. En Dios solamente no hay muerte y luz que no se puede acercarse. Nosotros no podemos ver a Dios directamente, pero cuando nos acerquemos a Dios, debemos hacerlo con corazón temeroso. Cualquiera que se acerque, aun un animal, moriría. Donde está Dios es lugar santo. Dios separa entre lo que es santo y no santo. Si algo impuro traspasase al límite de lo santo, Dios castigaría. Nosotros debemos poner un límite para que lo impuro no entre a la iglesia. Hay que tener precaución de que algo secular entre a la iglesia. Si ese límite se cae, esa iglesia ya no será una verdadera iglesia. Versículo 14. En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. Ellos, por su parte, lavaron sus ropas. En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. Ellos, por su parte, lavaron sus ropas. Versículo 15. Luego Moisés les dijo, prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. Luego Moisés les dijo, prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 5. No se nieguen el uno al otro,
a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. También se menciona en 1 Samuel, capítulo 21, versículo 5. Versículo 16 al 19. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente, y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés, y Dios le respondió en el trueno. Al tercer día, Dios vino a buscar al pueblo de Israel. Aparecieron varias señales. Primero, truenos. Segundo, relámpagos. Tercero, una densa nube. Cuarto, un toque muy fuerte de trompeta. Quinto, cubierto de humo. Sexto, fuego. Séptimo, el monte se sacudió. Octavo, el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo esto mostró la grandeza, el poder y la dignidad de Dios. Moisés se encontró personalmente con Dios. Versículos 20 al 21. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí, y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le dijo: «Baja y advierte al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida». Dios llamó a Moisés y le ordenó. Dijo que siga enseñando al pueblo para que entiendan. Dijo que siga enseñando continuamente la palabra de Dios. Nosotros debemos enseñar continuamente la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis. Versículo 22. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí deben consagrarse, de lo contrario, yo arremeteré contra ellos. Dios le dijo que hasta los sacerdotes debían purificarse. De lo contrario, dijo Dios que los arremetería contra ellos. Arremeter es avanzar quebrantando. Aunque sean sacerdotes de Dios, debían purificarse. Especialmente los que sirven a Dios deben no solamente purificar su cuerpo, sino su corazón también. ¿Quién es el que tiene corazón limpio? Aquel que no tiene codicia. Versículos 23 al 24. Moisés le dijo al Señor: «El pueblo no puede subir al monte Sinaí, pues tú mismo nos has advertido. Pon un cerco alrededor del monte y conságramelo». El Señor le respondió: «Baja y dile a Aarón que suba contigo, pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben intentar subir a donde estoy, pues de lo contrario yo arremeteré contra ellos». Moisés le dijo a Dios: «Puse todos los límites, ahora el pueblo no se podrá acercarse». Por eso Dios le dijo que subiera junto con Aarón a Moisés.
Y una vez más, Moisés bajó para comunicarle al pueblo la palabra de Dios. Versículo 25. Moisés bajó y repitió eso mismo al pueblo. Nosotros debemos enseñar la palabra de Dios repetidas veces. Lo dijo en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Que enseñe la palabra de Dios a los hijos continuamente. Cuando esté sentado, cuando esté levantado, cuando esté acostado, en todo momento. Hasta que los escriba en los postes de la casa. ¿Qué significa esto? Que cualquier cosa que hagan, lo hagan según la palabra de Dios. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Que enseñe bien de niño. Entonces, aunque sea de viejo, no lo olvidará la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dijo: por eso siempre las recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Después de que Pedro haya ido al cielo, para que sigan recordando todo lo que Pedro les había enseñado acerca de la palabra de Dios. Vence el que enseña la palabra de Dios. Triunfa la iglesia que enseña la palabra de Dios. El verdadero avivamiento se produce cuando crece con la palabra de Dios. ¿Tienen buenos programas en la iglesia? ¿Tienen buenos recursos humanos en la iglesia? Si quieren hacer crecer la iglesia utilizando todo eso, eso es humanista. Hay que enseñar la palabra de Dios. Si nosotros continuamos enseñando la palabra de Dios, Dios ayudará. Estudiaremos el capítulo 20. En el capítulo 20, Dios entregó sus mandamientos. Los 10 mandamientos. Versículo 1 y 2. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor Jehová tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Dios le dijo a Moisés: yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. ¿Cómo es Dios? Es nuestro Salvador. Versículo 3. No tengas otros dioses además de mí. No tengas otros dioses además de mí. Es el primer mandamiento. Dios es único. No se puede permitir nada fuera de Dios. Todo lo que adore fuera de Dios es idolatría. Nosotros debemos hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Versículo 4 y 5. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación.
Segundo mandamiento, no te hagas ningún ídolo, no te inclines ni los adores. Significa que no haga ninguna imagen y se incline ante eso. Que no haga ninguna imagen de Dios. Y que no debe inclinarse ante esos ídolos. Dios no es alguien visible. Nuestro Dios que adoramos es espíritu. Dios es espíritu. Todo fuera de Dios es ídolo. ¿Dónde podemos ver muchos ídolos, imágenes? La gente talla con delicadeza piedras y los exhiben. Ellos mismos tallan la piedra y luego se inclinan ante esos y los adoran. ¡Qué personas tan insulsas! Ellos mismos tallan la madera y se inclinan adorándole. Y cuando hace frío lo queman para calentarse. Y le dicen que eso es su Dios. Algunas personas japonesas, cuando se enciende el templo, incendie el templo, lo primero que hacen es salir corriendo con ese ídolo. Los monjes budistas se entrenan para llevarse la imagen del Buda cuando salen corriendo en caso de incendio. ¿Cómo puede decir que es un Dios, uno que ni siquiera puede cuidarse por sí mismo en caso de incendio? ¿María es diosa? ¿Por qué tienen que ir a inclinarse y a adorar a María? ¿María es nuestro objeto de adoración? María dice de sí mismo, soy sierva. María es alguien igual a nosotros. No es objeto de adoración. Todo lo que sea que lo tomen como objeto de adoración, eso es idolatría. Está diciendo aquí que no hagan ninguna imagen, ni se inclinen ante eso. Tampoco está bien honorificar demasiado a personas. A Dios no le agrada. Podemos respetar a las personas, pero no debe inclinarse ni adorarle. Versículo 6. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. En el versículo 5 dijo, a los que no cumplen el mandato de Dios, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. En el versículo 6 dijo, por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, dice, pues sabes de quiénes lo aprendiste. ¿De quién hemos aprendido? Si han aprendido de la verdad, tómense de esa verdad. Hay una verdadera vida de fe. Vida de fe de los puritanos, de la fe de Calvino, de Lutero, de Agustín, también de la fe de los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Están los 12 apóstoles de Jesús. A esa época lo llaman la era apostólica. Está la fe de los discípulos y está Jesús. Es importante conservar la creencia tradicional correcta. Hay que seguir esta fe.
Versículo 7. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Le dijo el tercer mandamiento: no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera, en vano. A la ligera es en vano. En Proverbios capítulo 21, versículo 24, dijo: orgulloso y arrogante. Esto es pronunciar el nombre de Dios en forma superficial y sin fe, pronunciarlo por costumbre. Segundo lugar, utilizar el nombre de Dios para exaltarse a sí mismo, para tener popularidad. En tercer lugar, diciendo que Dios es poderoso, utilizan el nombre de Dios para sacar provecho para uno mismo. O sea, aquellos que hacen la obra de Dios por profesión. Cuarto, significa dar el culto metódico, formal. Oran y alaban formalmente. Hay actos que realizan para alegrar a los hombres sin tener temor a Dios. Quinto, se refiere a no respetar los sacramentos. Nosotros no debemos pronunciar el nombre de Dios en vano. Dijo: yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Versículo 8. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Dijo que consagrara el día del reposo. Es el cuarto mandamiento. Este cuarto mandamiento tiene mucha concordancia para esta época, porque en el pasado las iglesias americanas respetaban muy bien los días de reposo. Un día, domingo, llegó un barco. La esposa que estaba esperando al marido corrió a abrazarlo y le dio un beso. La iglesia disciplinó a esta mujer porque dijeron que había violado el día de reposo, el domingo del Señor. Así de estricto eran las iglesias. En nuestras iglesias coreanas ni dejaban lavarse el cabello los domingos, porque para lavarse el cabello debían encender el fuego con leña. Era bastante complicado. Durante la guerra de Corea murieron muchos por cumplir con el día domingo. Las fotos de estos mártires están exhibidas en el Memorial de los Mártires. Hoy en día, las iglesias americanas no respetan tanto los días de reposo. Las puertas de los shoppings que antes estaban cerradas, ahora están todas abiertas. Como se generan las competencias, no se puede no abrir las puertas. Antes ellos no abrían las puertas los domingos. Las iglesias coreanas tampoco están respetando bien los días del domingo. Dice que solo está bien tener crecimiento, pero no dicen que hay que respetar el día del Señor. No cumplir con el día del Señor es incumplir con la palabra de Dios.
el día del reposo del Antiguo Testamento, que era sábado, ahora se pasó a domingo. Hebreos capítulo 7, versículo 18. Dijo: por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz. Hebreos capítulo 8, versículo 13. Dijo: al llamar nuevo a ese pacto. Colosenses capítulo 2, versículo 17. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. Seamos fieles consagrados a respetar el día de reposo. Isaías capítulo 58, versículo 13. El día de reposo es un día santo. No hay que andar diciendo comentarios personales. Dijo que respetaran diciendo: es un día de gozo, es un día honorífico. Que no ande en cualquier lugar. Los días domingos, los ministros deben, si es posible, apagar el televisor. Procuren tampoco ver diario. Procuren tener culto familiar o estar en conversación con la familia o dormir temprano. ¿Cómo podemos llevar una buena vida espiritual si olvidamos de la palabra de Dios? El día del Señor, el domingo, es el día que el Señor Jesús resucitó. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, el día de reposo, el día del Señor, es el día que Dios nos dio su revelación. Este día de domingo, los discípulos se reunieron para compartir la cena del Señor, la Santa Cena. Este día, Pablo enseñó la palabra de Dios en la iglesia primitiva. Versículos 9 y 10. Trabaja 6 días y haz de ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Dijo que trabaje durante los 6 días. Y el día del domingo que descanse. Dijo: no hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. No debemos hacer trabajar este día a los empleados, sino que les dé de descanso. Que trabaje duramente durante los 6 días, pero al séptimo, el día del Señor, que descanse. Ese día lo designó Dios para darnos bendición. Dios no necesita descanso. Pero Dios dijo: descansen porque yo he descansado. Así que, si Dios descansó, entonces nosotros que no descansemos no estaría en lo correcto. Debemos trabajar durante 6 días y descansar en el día del Señor. Versículo 12. Honra a tu madre y a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Dijo que honre a sus padres. Aquel que no sabe honrar a sus padres no tiene buena fe en Jesús. Efesios capítulo 6, versículo 3.
Aquel que honra a sus padres tendrá largas vidas sobre la tierra. Que tengan larga vida significa que les irá bien sin muchos fracasos durante largo tiempo. Si no está fuera de la verdad la actitud de los padres, es justo obedecerle. Versículo 13. No mates. Dijo que no mate. Es el sexto mandamiento. En Mateo capítulo 5 dijo que odiar a su hermano es igual que matarlo. No debemos decirle al hermano torpe, tonto. Esto significa tenés la cabeza vacía. Dios no se alegra de que insulte al hermano. Versículo 14. No cometas adulterio. Dijo en el séptimo mandamiento que no cometa adulterio. Hay 3 clases de adulterio. Primero, es el adulterio espiritual. Segundo, incubar lujuria viendo a una mujer. Esto es adulterio en el corazón. Tercero, es adulterio físico. Dios castiga a los que adulteran. Versículo 15. No robes. Octavo mandamiento, no robes. Tomar objetos de otras personas que no es suya es robar. No ofrendar el diezmo a Dios también es robar. Versículo 16. No des falsos testimonios en contra de tu prójimo. No mentirás. El noveno mandamiento es no des falsos testimonios en contra de tu prójimo. Que no mienta para obtener beneficios para sí mismo. Aparentar o adular. Hacer propaganda excesiva. Y agrega algo más a la verdad. Debemos decir las cosas como son. Juan capítulo 8, versículo 44, dijo que el diablo es el padre de las mentiras. Versículo 17. No codicie la casa de tu prójimo, no codicie su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le parezca. Que no codicie las cosas del prójimo. La codicia es idolatría. Y el pueblo tuvo temor al escuchar todo esto. Versículos 18 al 20. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonido de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés: háblanos tú, y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, le respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. El pueblo tuvo miedo. Moisés los calmó. ¿Cuál fue el motivo de la venida de Dios? Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Para que tengan temor de Dios y no pequen. Versículo 22 al 25. El Señor le ordenó a Moisés: dile lo siguiente a los israelitas: ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo. No me ofendan, no se hagan dioses de plata o de oro, ni los adoren. Háganme un altar de tierra y ofrézcanme sobre él sus holocaustos y sacrificio de comunión, sus ovejas y sus toros. Yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré. Si me hacen un altar de piedra, no lo construyan con piedras labradas,
pues las herramientas profanan la piedra. Una vez más habló Dios, esto es para que no idolatraran. Y le dijo que levanten un altar de piedra, con piedras no labradas. Piedra no labrada se refiere a la inocencia pura del hombre. Debemos adorar a Dios puro e inocentemente. No debe adornarle con ningún ornamento, entregándole las ofrendas y sacrificios que Dios ha designado. Especialmente debemos cumplir bien con el cuarto mandamiento. Concluimos con la clase número 10.